Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da en este día de poder oír la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 13 del libro de Juan y vamos a continuar del versículo 21 al versículo 30 para que ustedes me vayan siguiendo. Capítulo 13, versículo 21 al versículo 30 de este libro. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús: como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel del que él decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras haber él dado el bocado, Satanás entró en él. Desde el momento en que se comió el pan, dice, entró Satanás en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces o lo que quieres hacer, hazlo pronto, hazlo presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dese a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Voy en esta ocasión a hablarles de algo muy importante que debemos aprender nosotros. Quiero hablarles de las características de un apóstata. Y vemos nosotros vemos a Judas, que es el ejemplo de todas las gentes que siguen a Jesucristo, que aún en este tiempo, más de 2000 años después, lo siguen por motivos equivocados. Y una de las tragedias más grandes que podamos encontrar al leer nosotros la Biblia, la palabra de Dios, es la tragedia de que tanta gente que estuvieron tan cerca, pero tan cerca de Cristo, que lo vieron, lo tocaron, lo palparon, oyeron sus enseñanzas, pero sin embargo vemos que la mayor parte de la gente que seguía a Jesús era por motivos equivocados. La última vez que Cristo se enfrenta con los seres humanos en la cruz del Calvario es cuando Él extendió sus brazos y tenía a su izquierda y a su derecha a dos seres humanos que representaban a toda la humanidad. A dos criminales, a dos desechados de la sociedad, a dos que eran escoria de la sociedad, violadores, asesinos, que juntamente con Cristo estaban muriendo, pero ellos sí estaban muriendo realmente por sus pecados, por lo que eran y por lo que habían sido.
Y uno de ellos, al tener tan cerca a Cristo, escuche esto que es interesante, tenía la oportunidad para decidir su destino eterno. Y ahí desde la cruz vemos que se sigue burlando de él. Judas fue un hombre realmente hipócrita. Fue un hombre falso. Fue un hombre mentiroso y traidor, que reveló sus verdaderas intenciones cuando vio que sus sueños, que sus anhelos, que sus planes, que sus deseos no habían sido satisfechos, que no había podido alcanzar lo que pensaba que iba a alcanzar por aquel a quien él creía que se convertiría en el rey de Israel. Y pensó que iba a reinar sobre todos los judíos. O sea, vemos como todos los judíos, como lo sabemos, que esperaban realmente al Mesías, al rey de Israel, al libertador. Y durante todo este tiempo, Judas estaba atesorando en su corazón el anhelo, el deseo de que si algún día este hombre se convierte en el rey de Israel, este Mesías esperado tendría que ser coronado rey. Y cuando llegare ese momento, cuando esto sucediera, estaba pensando: quiero ser su brazo derecho. Quería, como dicen en México, quería su hueso. Y cuando vio que Cristo comenzó a rechazar todo, y principalmente vemos en el domingo de Palmas, donde llega Jesús en un burrito, yo creo que desde ese momento vemos cómo él comenzó a darse cuenta que realmente no era el Mesías. A lo mejor dentro de su corazón comenzó a pensar: ¿cómo el rey de Israel puede venir entrando a esta ciudad en esas condiciones? Se me hace que no es ni rey ni es Mesías. Como que a lo mejor pensó dentro de su corazón: he perdido mucho mi tiempo. Como muchos que nomás pierden su tiempo, ¿verdad?, viniendo a la iglesia. Y pensó que iba a ser muy difícil darle lo que él estaba buscando. Y entonces planea que por 30 monedas de plata él podía entregarle a muerte por mano de sus enemigos. Y aquí estamos en la última noche, en la víspera de la crucifixión de Jesús, y Cristo anuncia por primera vez y se los dice a sus discípulos: entre ustedes se encuentra el traidor, entre ustedes se encuentra el que me ha de entregar, entre ustedes se encuentra el que me va a vender. Y vamos entonces a aprender las características de un apóstata. Porque entre nosotros puede estar alguien que no está seguro de que el por qué sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y en este día es la oportunidad para que cada uno de ustedes se asegure que analice su corazón a la luz de la Biblia para no terminar como Judas. En el libro de Mateo capítulo 13, vayan ustedes conmigo al libro de Mateo capítulo 13. Vamos a mirar algo muy importante en esta porción del libro de Mateo. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 30 del libro de Mateo. Dice en el versículo 24 del libro de Mateo: les habló
de otra palabra que les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo. Mas durmiendo, o a la hora de irse a dormir, a descansar, viene el enemigo y siembra cizaña entre el trigo y se va. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cortemos? Y él le dijo: no, porque si la cortas, la cizaña, es muy posible que también arranques el trigo con la cizaña. Déjala crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que llegue el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega. Y yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. Aquí el Señor Jesucristo nos ilustra lo que realmente es la apostasía. En esta parábola nos muestra que la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo. Vamos a ver algunas características de esta mezcla para que nosotros aprendamos. Primero, siempre vemos, número uno, que no falla, sin excepciones, no hay excepciones. Siempre que se predique la palabra de Dios, inmediatamente, juntamente con la palabra de Dios, el enemigo va a comenzar a sembrar cizaña. Vean ustedes esto, que es muy importante. Llevas tú a tu hijo a oír la palabra de Dios y se convierte a Cristo, desea servir al Señor, e inmediatamente su hijo se va a encontrar con otro joven, con otra persona que va a tratar de sacar la semilla de su corazón. Y lo mismo puede suceder con cualquier persona que está buscando la forma de servirle a Jesucristo. Inmediatamente comienza a decirle: te quieren manipular, te quieren engañar, te quieren robar, lo que quieren es tu dinero. Inmediatamente después de que comienza a entregarse a Jesucristo. Gloria a Dios. Buscando la forma de arrancar la semilla. Cristo dijo que siempre que se siembre el trigo, o sea, la palabra de Dios, el enemigo también vendrá con la cizaña a sembrarla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vemos entonces que es importante ver cómo el enemigo trabaja para que la palabra de Dios no haga el fruto que necesita desarrollar en nuestras vidas. Y vemos entonces, número 2, que estos falsos hermanos crecerán junto con el trigo y es difícil distinguirlos. Cuando comienza el crecimiento no se puede distinguir porque los dos crecen aparentemente igual, pero llega el momento en que el trigo crece más alto que la cizaña. Y entonces es ahí cuando sí se puede distinguir la cizaña. Los discípulos dijeron: es muy fácil, ya vimos que está la cizaña, se podía distinguir ya porque estaba más grande el trigo que la cizaña, y le dicen: sí, pues vamos, muy fácil, vamos a arrancarla. Pero Cristo les dijo: no,
No, porque hay unos que están bien camuflajeados, también disfrazados, que de veras, vean ustedes cómo la Biblia nos enseña cómo el enemigo, nuestro adversario, es un experto en el arte del disfraz. Dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás dice que se transfigura. Oiga bien, se transfigura en ángel de luz. En el versículo 13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Jesucristo. Vemos cómo el enemigo es experto en el disfraz. Y es triste, pero muchos caen en esa trampa. Son muy cristianos cuando están en la iglesia, pero fuera de la iglesia, debemos de entender que esto no es de extrañarse, que se disfraza de ángel de luz. Y como nosotros no sabemos si realmente es de Dios o no es de Dios, si son verdaderos o no son verdaderos, si son falsos o reales, Cristo dijo, cuando venga el tiempo de la cosecha. Escuche esto, cuando venga el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, entonces dijo Cristo, yo sé muy bien apartar la cizaña del trigo. Y número 3, los falsos hermanos. Solo se podrán distinguir por las siguientes características. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 17, y vamos a leer, capítulo 16, perdón, y vamos a leer versículo 16 y versículo 17 del capítulo, nuevamente se lo repito, 16 del libro de los Romanos. Versículo 17. Os ruego, hermanos, que miréis, escuche esto, a los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y son suaves en sus palabras. Y óigame bien, y lisonjean, engañan a los corazones de los simples. Por eso es tan importante la sana doctrina de la palabra de Dios, para que cuando lleguen estas ideologías, estos hombres buscando la forma de hacer divisiones, y vemos que cuando esto sucede, inmediatamente nos damos cuenta que las divisiones no son de Dios. El diablo es experto en dividir. Fíjese bien, es experto en dividir matrimonios, experto en dividir familias, experto en dividir iglesias, experto en dividir países. Y una casa dividida, dijo nuestro Señor Jesucristo, que no podía permanecer. Cuando una casa, cuando un hogar, cuando un matrimonio, cuando una familia se divide, no puede permanecer. Y vemos entonces que esto es precisamente el juego de nuestro adversario, siempre hacer divisiones. ¿Por qué? Porque las divisiones no son de Dios. Y una casa que está dividida, dijo Jesús, que no puede permanecer, pero no hay una sola iglesia que no sea atacada para dividirla.
Y siempre tenemos la amenaza de la división enfrente de nosotros. Entonces, tendremos que aprender a luchar por la unidad, que es donde Dios más se enfoca y trabaja. La unidad y el perdón entre nosotros es lo único que nos puede a nosotros mantener unidos. Los que quieren causar divisiones y ven a un grupo unido, ¿saben qué? Que se van a este tipo de personas que cuando ven un grupo unido, cuando ven una unión profunda dentro de un grupo unido, ¿sabe qué hacen? Se van de la iglesia a donde puedan dividir. Porque es exactamente su función. No pueden hacer otra cosa. Por eso es tan importante echar raíces fuertes de amor de los unos por los otros, porque es lo único que nos puede unir a nosotros para poder estar fuertes en Jesucristo. ¿Por qué es importante esta unión? Para que sea más difícil ser divididos. Para que sea más difícil y que nuestro adversario no se salga con la suya. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20, vemos otro ejemplo de lo que el apóstol Pablo le da a su discípulo llamado Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 20, donde dice, óigame bien, 1 de Timoteo 5, 20, a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que otros también teman, para que otros también tengan temor. Otro ejemplo vemos aquí de Pablo a Timoteo, y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, óigame bien, para protegernos de aquellos que quieren tratar de robarnos nuestra libertad. Para aquellos que quieren destruir nuestra unión. Nuestro único pensamiento que nos une es Jesús. Cristo dijo que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, con una misma mente, un mismo parecer, un mismo plan, un mismo Dios, un mismo Señor. Las promesas de Dios son las que nos unen, y eso es precisamente lo que estamos buscando cada día, cada instante, cada momento de nuestro caminar con el Señor. Un apóstata es muy probable que nunca haya alcanzado la salvación, como le sucedió a Judas. Antes, al contrario, son falsos hermanos que dentro de la iglesia están y pueden estar dentro 4, 5, 6, 7, 8 o más años y nunca han sido regenerados. Gloria a Dios. Era exactamente la actitud de Judas, que no pudo haber él aprendido de Jesús. Lo tuvo cerca de él, comió con él, le lavó los pies. Lo conocía, era el tesorero de la iglesia. Imagínense quién era el tesorero de Cristo. Pero vemos que a pesar de haber estado tan cerca de Jesús, nunca fue regenerado. ¿Y qué sucedió cuando estas personas, a pesar de que pasa tanto tiempo y no han sido regenerados, viven todavía en adulterio y fornicación? Y no son salvos, son falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, vean ustedes lo que dijo el apóstol, algo muy, muy importante. En el capítulo 2, versículo 4, del libro de los Gálatas, donde dice el apóstol, y por eso, por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús. Vea usted, entran
dentro de nosotros para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús. En 2 Corintios 11:26 vemos que hace una enumeración de peligros a los que está expuesta la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y luego menciona entre esos peligros o esos peligrosos a los falsos hermanos. 2 Corintios 11:26. Al final dice, estos también son peligrosos, los camuflajeados, los falsos hermanos. En 2 de Pedro capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción para mirar algo que es muy importante. En el versículo 1 de 2 de Pedro, capítulo 2. Vean ustedes cómo la Biblia es muy clara hablando acerca de este peligro al que siempre estamos expuestos. Así dice el apóstol: como hubo falsos profetas en el pueblo, hablando en el tiempo de los patriarcas y de los profetas. Como habrá también entre nosotros también falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones. Vea usted, es interesante ver, muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea que muchas personas profesarán ser cristianos, pero negarán el señorío de Cristo en sus vidas. En sus vidas. Profesarán ser cristianos, pero no viven bajo el señorío de Cristo. Viven como quieren. Y por esta razón el camino del Evangelio muchas veces es blasfemado, porque dicen, si este es cristiano, pues ¿cómo serán los que no son cristianos? Y muchos blasfeman a Dios por causa de esos falsos hermanos. Ahorita en este tiempo el mundo está cansado de eso. Yo creo que es ya el tiempo de darnos cuenta, de decidir si queremos o no queremos servir a Cristo con todo nuestro corazón, para que el mundo no blasfeme más en contra del Evangelio. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Oh, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duele. Negar el señorío de Cristo sobre sus vidas. Óigame bien, esto es al negarse a vivir como los hijos obedientes de Cristo y su palabra. Y seguir en cambio los deseos de la carne, está diciendo el apóstol aquí. Óigame bien, negar el señorío de Cristo mientras se afirma ser un creyente, un cristiano, infecta y destruye a otras personas. Y trae descrédito al Evangelio, y el camino de la verdad es blasfemado, y el mundo hace escarnio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a causa de esos falsos cristianos que no siguen al Señor y que viven una vida de hipocresía. Gloria a Dios. En esta misma porción del apóstol Pedro, aquí donde estamos, en el versículo 14, vean ustedes qué características específicamente habla el apóstol de este tipo de personas.
En el versículo 14 dice, teniendo los ojos llenos de adulterio. O sea, tienen una vida inmoral. Teniendo los ojos llenos de adulterio. Y no saben cesar de pecar. Cebando a las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga. ¿Quién lo reprendió? Una mula. Es increíble hasta donde Dios a veces trata con nosotros para que nosotros entendamos lo que significa el servicio a Jesucristo. ¿Y qué hizo? Cuando escuchó a este animal, refrenó la locura del profeta. Y luego dice, estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales están guardadas la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando arrogantemente palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne de soluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que de alguno es vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. Ciertamente, óigame bien, aquí vemos que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio: el perro se volvió al vómito y la puerca bañadita volvió a rebarcarse en el lodo. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pedro. ¿Iban conmigo leyéndolo? Muy bien. Vemos entonces que son personas llenas de adulterio, que no dejan nunca, son personas que nunca le son fieles a su esposa. Constantemente están viendo a otras mujeres, perdiendo todo control moral y pensamientos de adulterio que conducen a una lujuria incontenible. Y cuando se cansan de cometer este pecado, dice la Biblia, dice Cristo en Mateo 5:28, óigame bien, estando los ojos llenos de iniquidad. Nunca se cansan de cometer este pecado, y a esto le llamó Cristo adulterio. Cuando tú miras una mujer y la codicias, dice Jesús, ya adulteraste, no en el hecho, sino la intención. Y Jesús dijo en el versículo 29, si te pasa esto, sácate los ojos, para que ya no andes de codicioso. Y su mente está llena, está ocupada con otras mujeres que no es su esposa. Son inmorales dentro de su corazón, y esto también lo puede hacer una mujer, no solamente un hombre. Vemos entonces que son codiciosos, son personas que quieren tener más y más y más, y las obras se las dan a Dios. Un cristiano verdadero es un cristiano generoso. La generosidad es señal de salud espiritual. Cristo no nos dio dinero, Cristo nos dio su vida. Y nos dio ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Pero estos apóstatas, estas mujeres y hombres dentro de la iglesia
tienen años no dándole a Dios lo que le pertenece a Dios. Son personas codiciosas. Dice el versículo 17, son fuentes sin agua. Segunda de Pedro capítulo 2. Nubes traídas de torbellino, nubes traídas de acá para allá, de un lado a otro. Lo que está diciendo el apóstol, nubes sin aguas, son vidas que no tienen significado. Se lo digo con todo mi corazón. Son personas vacías. Y el apóstol Pedro emplea dos figuras poéticas, fuentes y nubes, que representan los recursos más valiosos en el Medio Oriente. Una fuente sin agua sería motivo de gran decepción en una tierra tan calurosa y tan seca. Son personas que están tan vacías que por eso buscan en las cosas del mundo lo que solamente Cristo les puede dar. Pero viene el viento de acá para allá y los lleva de un lado a otro, los jala de aquí para allá, de acá para allá, de allá para acá. Están divagando en su corazón y nunca se han consagrado a Jesucristo. Dice el versículo 20, ciertamente si habiéndoles ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vemos que lo único que tuvieron fue el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sin haber sido salvados. Conocieron a Jesús, supieron quién es Cristo, saben que fue crucificado en la cruz del Calvario, saben que dividió la historia entre antes y después de Cristo. Todo este conocimiento lo tienen solamente aquí en su mente. Lo tenían, lo sabían. Judas sabía quién era Cristo. Lo había conocido, había estado con él, estuvo siempre junto con él, pero sin embargo lo tenía solamente aquí, en el conocimiento, en la mente. Pero óigame bien, saber quién es Cristo no es suficiente. Y este conocimiento que ellos tenían en su mente nunca, absolutamente nunca, bajó al corazón. Lo tuvieron en intelectualidad y no en la práctica. Y como solo lo tuvieron intelectualmente y no en el corazón, su vida interior cambió. Nunca cambió, perdón. Como solamente está Cristo en nuestra vida intelectual, entonces si no baja al corazón, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra vida interior, nunca cambia. La fe no es de la mente, es del corazón. Dice la Biblia que si confesáremos con nuestra boca, que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, no en la mente sino en el corazón, con mis sentimientos, con mi voluntad, con mi decisión, con mi determinación, y le decimos a Él, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras sin reservas. Entonces es cuando se baja de la mente, del conocimiento intelectual, a lo profundo de nuestro corazón. Cuando le decimos a Él, te entrego todo sin reservas ni medidas, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, quiere decir ya no hago lo que quiero, sino antes lo que aborrezco,
Esto es lo que yo hago. Es impresionante. ¿Por qué hacemos lo que aborrecemos? Porque lo que queremos hacer nos encanta. Es rico, es delicioso. Dice la Biblia que al hombre es delicioso el pan de mentira. ¿Por qué tenemos que rechazarlo? ¿Por qué tenemos que decirle no a lo que tanto nos gusta, ese estilo de vida? Porque ya hay alguien que está en nuestro corazón. Es alguien que tomó el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestro estilo de vida. Le dijimos a Él sin reservas, no hacer combinaciones. Cristo y mundo no se puede. Deleites y Cristo no se puede. Tenemos que entregarnos a Él con todo nuestro corazón, sin condiciones. Decirle, quiero servirte en espíritu y en verdad. Quiero servirte, quiero darte lo mejor de mi vida. Pidámosle a Dios y decirle a Él, fortalece mi vida para seguirte. Si no haces esto, algún día acabarás como Judas Iscariote, vendiendo al Señor por un plato de lentejas. Pero seguimos la próxima semana. Pónganse de pie. La Biblia es muy específica, es muy clara, es muy preciosa. Y nos habla a nosotros claramente y nos dice: he aquí yo pongo delante de ustedes, Deuteronomios 11, fíjense ustedes, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Vamos a escoger por lo mejor.